Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hoy vamos a hacer un videito más relajado después de estos videos que hemos hecho sobre los viajes, que todavía falta uno. Pero bueno, hoy quiero hacer un video un poquito diferente y es que voy a hablar de viajes también, pero desde otra perspectiva. Y digo otra perspectiva porque por lo general cada vez que vemos personas viajando por el mundo, pues estas mismas personas solamente se enfocan en los viajes, las cosas bonitas y todo esto. Y no es menos cierto porque la verdad es que viajar es algo que llena muchísimo, pero también esto de viajar tiene sus puntos oscuros que la gente normalmente no comparte, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias no tan cuties, como digo yo, de todo esto de los viajes. Así que si te interesa, quédate por ahí que te voy a contar. Te comento que quiero empezar este video mencionando a Nápoles, mi amor. Yo tengo sentimientos encontrados con esta ciudad. Primeramente me encanta, soy fan de Italia y soy fan de esta ciudad, pero a la misma vez, Dios mío, fue una locura la primera vez que estuvimos ahí. Y creo que los primeros culpables fuimos nosotros, porque en realidad íbamos a Amalfi. Entonces lo que hicimos fue alquilar un lugar, un Airbnb, como para pasar 2 días ahí y después seguir a nuestro destino, ¿no? Pero la cosa fue que el lugar lo estábamos mirando cuando estábamos tratando de reservar, y dijimos, bueno, este es el lugar perfecto, se ve bonito, no se ve mal, se ve bastante limpio y está extremadamente barato. Ese es el lugar. Ah, y por supuesto está en el centro. Bueno, pues nada, agarramos y alquilamos el sitio. Mi amor, todo perfecto, pero cuando llegamos al lugar... Mira, cuando nosotros llegamos, primeramente me acordé muchísimo de La Habana porque era un edificio viejísimo, pero viejísimo en plan de que el edificio prácticamente se estaba cayendo. Habían grietas y todo por las paredes laterales, era una locura, sábanas tendidas, el edificio completamente grafiteado, había un montón de basura afuera. Bueno, horrible, horrible. Cuando entrabas, me acuerdo, nunca se me olvida que cuando estábamos entrando había una señora que se veía que no estaba muy bien de su mente, y la señora dijo, Italia es para los turistas, pero con un dolor así ¿sabes? A mí me dio hasta sentimiento escucharla decir eso y me quedé así un poquito asustada. Ya yo estaba asustada, pero bueno, continuamos, entramos, y cuando entramos, que ingresamos completamente al edificio, eran un montón de cuarticos, muchos cuarticos en malísimas condiciones, y había una señora sentada en su casa, afuera de su casa, que bueno, el patio era como común, era un patio común, y la señora, típico como en Cuba, nos dijo, ¿cómo están? En italiano, pero ustedes saben que el italiano es bastante parecido al español, nosotros la entendimos, además yo entiendo un poquito italiano. La señora enseguida nos saludó, nos brindó café, mire, vengan para acá, y yo como que, no, gracias, todo bien, pero gracias porque no nos conocemos, era un poco extraño. Para colmo, la llave del lugar no estaba ahí y la persona que nos tenía que abrir tampoco estaba ahí, entonces nosotros estábamos testeando, la persona no parecía que se iba a llegar en 5 minutos, que si se demoraba 10 minutos, conclusión, eso fue casi una hora esperando por la persona que se encargaría de abrirnos el lugar. Hasta que la persona llegó, nosotros asustados porque esta otra persona que estaba aquí al lado estaba todo el tiempo como que acosándonos para darnos café, o para que a lo mejor era con su buena intención, pero la verdad es que nosotros éramos extranjeros y no la conocíamos, y la verdad era un poco incómodo que nos insistiera tanto para entrar a su casa con nuestras cosas, además con todas nuestras cosas encima, no. Y además era de noche, no que era de día, eran como las 9 de la noche. Así que ustedes se pueden imaginar, pero eso no fue todo, no, eso fue el principio. Aquí voy a hacer una pausa para contarles para contarles no, para decirles que ustedes pueden ver este viaje a Amalfi que yo hice en mi Instagram, que les voy a dejar el nombrecito por aquí abajo, para que puedan ver las fotos y los videos, que son de lo que yo le hablaba al principio, que es lo que todo el mundo muestra. Pues bueno, yo también lo mostré, así que pueden irlo a ver allí a mi cuenta de Instagram, que están todas las fotos y todos los videos que nos hicimos en ese viaje. Pero bueno, para continuar con la historia, les cuento que nada, llegó el señor aquel tardísimo, con muchísima falta de educación, casi ni saludó el hombre, abrió la puerta, y cuando abrió la puerta, ahí fue la mayor decepción. Iba a decir sorpresa, pero no fue una sorpresa, fue una decepción total. Cuando aquella puerta se abrió, mi amor, aquel lugar estaba horroroso.
terriblemente feo. Bueno, imagínense que la ducha del lugar era como un tubito y por ahí se suponía que entraba, que salía el agua. Tenía como otra cabilla, una cosa súper rara así, y ahí estaba puesta la cortina que se caía y todo, a que era un desastre. No había aire acondicionado. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el lugar estaba, de verdad que hasta los días de hoy, ese ha sido el peor Airbnb que yo he visitado en mi vida. Así que aquello estaba de verdad que lamentable. Me daba asco hasta comer algo ahí. Bueno, de hecho, fue tanta nuestra decepción y nuestra molestia porque realmente las fotos no tenían nada que ver con el lugar en realidad. Y fue tanta nuestra molestia que nosotros debíamos habernos quedado ahí 2 días y medio. Y al día siguiente de haber llegado ahí, enseguida empezamos a hablar con el hotel de Amalfi, que era nuestro destino final realmente, para ver si nos podían añadir otra noche por allá para poder dejar este sitio lo antes posible, y así fue que hicimos. Nos fuimos antes de tiempo porque la verdad no íbamos a resistir estar en aquel lugar, porque además de estar feísimo era muy inseguro porque el barrio realmente era bastante inseguro y ya nos sentíamos un poquitico asustados con la situación. Así que mi amor, eso fue lo que pasó en Amalfi. Con esta historia te dejo por aquí un consejo que no me pediste, pero te doy. Y es que cuando vayas a reservar, fíjate bien, observa bien, y cuando las cosas sean demasiado baratas, mi amor, desconfía. Como digo yo, cuando la limosna es mucha, el santo desconfía. Desconfía, mi amor, porque de eso tan bueno no dan. Y aquí te va la segunda mala experiencia que tuvimos viajando, y fue en Suiza, en Zurich. Bueno, nosotros fuimos, como siempre vamos, muy contentos, muy ilusionados con conocer Suiza, que además es un país espectacular, que a mí me gustó muchísimo, a pesar de que es carísimo, carísimo, carísimo. Pero bueno, después de todo es muy bonito y vale muchísimo la pena visitarlo, porque la verdad tiene paisajes y cosas increíbles. Pero ese no es el punto. El punto aquí es, mi amor, que nosotros llegamos a Zurich. Siempre llegamos de noche a los lugares, siempre, porque nosotros preferimos la noche porque así no te das cuenta de la cantidad de horas que tienes que estar volando. Así que nosotros llegamos a Zurich bastante tarde en la noche. Cuando digo bastante tarde en la noche, te estoy hablando de que llegamos al Airbnb alrededor de las 9 de la noche, aproximadamente 10 quizás. Y bueno, casi siempre los dueños de los Airbnbs o los encargados te dejan instrucciones de ir a un locker que tienen, y ahí agarras la llave y bueno, abres tu habitación y todo tranquilo. Bueno, el caso es que nosotros no podíamos abrir el bendito locker a esa hora porque el código que nos habían dado, mi amor, no funcionaba ni atrás ni adelante. A esa hora de la noche nosotros tuvimos que estar llamando al dueño del Airbnb, que por cierto no estaba en la ciudad, y esa persona tuvo que llamar a otra persona para que esa otra persona nos pudiera ayudar a nosotros con el tema del código. Pero el caso fue que el tema del código no era así tan simple como nosotros pensábamos, y tenía que venir un técnico a arreglar aquella situación. La cosa era que nosotros estábamos súper cansados, porque te podrás imaginar que un viaje hasta Suiza no es cosa de juego de muchacho. Así que estábamos cansadísimos, pero además con todos nuestros bultos encima, como siempre, y locos por entrar a bañarnos, a descansar, a dormir, porque eran, además, ya cuando te estoy hablando de que llamamos al dueño, tratamos de abrir todo eso, ya ahí estábamos hablando por lo menos de las 10 y pico de la noche, casi las 11 de la noche. Conclusión del caso, para no hacerte el cuento tan largo, porque al final lo que te vas es a cansar como nos cansamos nosotros. La historia se resolvió como a las 12 de la madrugada, porque al final tuvo que venir una persona a poder abrirnos el locker, sacar la llave, porque la cosa no era nada sencilla, mi amor. Así fue que comenzamos nosotros nuestra llegada triunfal, bueno, no tan triunfal, a Zurich, mi vida. Después de ese día, bueno, las cosas fueron mejorando y el viaje empezó a tener un poco más de sentido, pero la verdad empezamos con el pie izquierdo completamente. Pero bueno, ya saben, estos son gajes del oficio y cosas que pueden pasar en tus viajes y tus historias, porque eso también es parte de la aventura, mi amor. Así que prepárate, porque no todo es tan bonito como te lo ponen en Instagram, mi amor. Y bueno, no sé ni cómo empezar esta experiencia, porque aquí te va la tercera mala experiencia viajando, mi amor, pero esta
Después de la de Nápoles, esta es considerada la peor, así que déjame concentrarme para contártela. Y bueno, esta sucedió, data de los años, no es cierto. Esta nos sucedió, mi amor, en Marruecos, sí, en Marruecos. Bueno, la cosa comienza porque nosotros ya veníamos de regreso para Miami en esa ocasión. Cuando uno ha hecho ciertos viajes, o sea, uno ha hecho un viaje en lo que ha viajado quizás 3, 4 ciudades, 2 países, has cogido un montón de aviones, ya al final del viaje, no sé si otras personas coincidirán conmigo, ya al final del viaje tu estado es completamente desastroso, tú estás cansada, tú no quieres hacer fotos, ya tú no quieres hacer videos, ya tú no quieres verte bien, ya tú lo único que quieres es llegar a tu casa, literal, por lo menos a mí me pasa así. Y eso fue lo que yo venía sintiendo cuando llegamos al aeropuerto de Marruecos. Cuando nos damos cuenta que no habíamos impreso el boarding pass y cuando vamos a cuando vamos a ingresar a la parte donde ya es el check-in, pues nos dicen, no, ustedes no pueden pasar porque ustedes no tienen el boarding pass. Yo me quedé como que, esto no me está pasando a mí, esto no está sucediendo, no está ocurriendo esto. Pero si mi amor estaba sucediendo, nos habíamos perdido el vuelo se había ido y ya estábamos en Marruecos, pero eso no era la peor parte. Y bueno, mi amor, la peor parte no fue eso, no. La peor parte fue cuando finalmente analizamos, comprendimos y además asimilamos que sí, que habíamos perdido el vuelo, que nos había pasado, que efectivamente nos habíamos quedado botados en Marruecos. A esa hora tuvimos que empezar a ver cómo resolvíamos el problema y cómo podíamos coger otro vuelo, cuándo podíamos coger otro vuelo para Miami, mi amor. Y si podía ser para Miami, porque además de eso, no era un vuelo directo. Teníamos que agarrar un vuelo para otra ciudad y después para Miami. Esa era la otra historia. Entonces, la cosa se empezó a poner intensa porque ahí habían muchas personas, sobre todo muchos africanos, personas que se veían verdaderamente desesperadas. Yo, de hecho, recuerdo una señora que me tomó por el brazo como pidiéndome ayuda, como desesperada. Yo no sabía ni qué estaba diciendo porque ya les digo, no, era una persona africana y yo no entiendo mucho el idioma que ellos usan, pero sí se veía, su cara se veía súper alterada y desesperada, sobre todo muy desesperada y como que me pedía ayuda y yo qué ayuda le iba a dar si yo también estaba en la misma situación que ella. Había muchas personas en la misma situación y yo estaba bastante asustada porque incluso se estaban armando discusiones, peleas dentro del aeropuerto y la verdad yo no sabía muy bien qué estaba pasando y ya no tenía mucha esperanza de salir de allí y eso fue real porque no pudimos irnos ese día. Y sí, mi amor, tal cual como lo estás escuchando, jamás en la vida nos pudimos ir ese día, pero eso no fue lo más complicado, todavía eso no fue lo más complicado. Lo más complicado fue que parece que con tanto estrés que yo tuve en ese momento, pues me bajó mi periodo en pleno apogeo de toda la situación. Bueno, la conclusión fue que ya en la noche, porque eso estábamos hablando sobre las 2 de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente. Bueno, en la noche vinieron a darnos la noticia, después de ir para aquí, ir para allá, después de que me cayó la menstruación. Todo eso estaba pasando en la misma secuencia de tiempo, ¿no? Todo estaba pasando junto. Entonces, yo obviamente no tenía ninguna preparación porque no estaba previsto que me cayera en mi periodo en ese momento. Así que te podrás imaginar todo lo que yo pasé en ese momento. En los baños todo estaba súper sucio, pero no sucio, súper sucio. Prácticamente no había papel higiénico porque el papel que había estaba un poco raro, estaba como húmedo, rarísimo todo. Entonces, bueno, la verdad es que aquello fue un desastre que yo pudiera explicarles, pero ustedes no se pueden realmente imaginar a ciencia cierta qué fue lo que yo pasé en esa travesía, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya en la noche nos vinieron a dar la noticia de que nos teníamos que ir a un hotel porque desafortunadamente no iba a poder salir el vuelo para ninguna parte ese día, que ellos tenían que resolverlo de otra manera, trilili, tralala. La cosa fue que el vuelo desde Marruecos para España salió
2 días después, mi vida. Pero bueno, la suerte fue, porque también hubo su parte positiva, que pudimos conocer un poquito Marruecos, conocimos a varias personas que bueno, también eran de aquí de Miami o venían para acá, para Miami por primera vez, hicimos par de amistades y bueno, esa fue la noticia positiva, pero mi vida, el más rato que pasamos no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Así que con esto les quiero dejar dicho que por favor tengan mucho cuidado con los boarding pass, estén atentos, no se entretengan, pónganse pilas, porque esto le puede pasar a cualquiera. No, mi amor. Y tú dirás, bueno, mija, pero ¿qué más te puede pasar? ¿Qué otras cosas te pueden pasar? Y bueno, te cuento que sí, que también tuvimos un problema complicado en Francia, en el sur de Francia. Nosotros estuvimos en el sur de Francia hace aproximadamente un año. Fue un viaje espectacular, uno de los viajes más bonitos que de hecho hemos hecho, valga la redundancia, pero también a la hora de irnos fue el problema. Y es que, bueno, cuando tú por lo general te vas de un Airbnb, pues normalmente tienes que entregar la llave en el locker, en el mismo locker donde la recibiste. Pero en el caso de nosotros, esa llavecita abría no solamente la puerta del el edificio, sino que también abría la puerta ya de salida completamente por donde salían todos los carros en ese complejo, porque era como un complejo. Entonces, la situación fue que nosotros ya nos íbamos, teníamos el vuelo creo que a las 8 de la mañana en esa ocasión y bueno, estábamos en tiempo, todo estaba perfecto, salimos, pusimos la llave dentro del locker, salimos del edificio, pero a la hora de salir de la comunidad como tal, del complejo, pues esa llave ya no la teníamos, la habíamos dejado dentro del edificio. Obviamente ya no teníamos acceso al edificio porque la llave estaba dentro. Entonces eso fue una situación bastante incómoda. Yo recuerdo que había en ese edificio como un jardín afuera de algunos apartamentos, por lo menos en el nuestro había como un jardincito, pero ese jardín era compartido entre el apartamento donde nosotros estábamos y otro apartamento obviamente de otra persona. Y yo me acuerdo que a esa hora por la mañana yo me puse a gritarle a la señora que vivía en el apartamento de al lado para ver si ella nos podría abrir el edificio para poder volver a coger la llave y volver a salir y tratar de abrir la puerta. Pero la señora salió en una forma bastante descompuesta, que un poco la entiendo, pero bueno, una forma realmente bastante mala, a decirme que no, que la dejara dormir, en fin. La conclusión fue que con todo y nuestras maletas, después de muchísimo tiempo tratando de entrar de nuevo al edificio, tuvimos que cruzar, mi amor, tuvimos que cruzar la reja con maletas y todo, y eso fue un desastre. Casi prácticamente perdemos el vuelo nuevamente, no lo llegamos a perder, pero pasamos un rato bastante desagradable con todo este tema de la llave. Y ya por último, pero no menos desastroso, tenemos Capadocia, mi amor. Sí, porque en Capadocia también sufrimos nuestros pequeños inconvenientes. Y bueno, les cuento a grandes rasgos porque Capadocia es el video que me falta por hacer en esta saga de videos. Y bueno, sí, Capadocia es este lugar que me falta por incluir en los videos que he estado haciendo sobre nuestros últimos viajes. Por eso voy a tratar de ser un poco específica y enfocarme bastante en el tema del desastre. Nosotros fuimos a este sitio específicamente porque queríamos hacernos unas fotos en parejas muy especiales para nosotros y pues nada, este fue el epicentro de nuestro viaje. Realmente ni siquiera fuimos a Estambul porque nos quisimos enfocar en este lugar, en Capadocia, para vivir la experiencia de los globos aerostáticos, que bueno, es algo que yo no me quería perder por nada del mundo, pero aquí va el problema, la sorpresa y el desastre. Una de las cosas más curiosas fue que, bueno, nosotros llegamos en la noche, fue un viaje complicado, pero bueno, llegamos en la noche, todo muy bien. Al día siguiente salimos a recorrer un poco la zona, conocer un poquito, ver la comida y cosas así. Y bueno, el día estuvo espectacular, mejor imposible. Pero bueno, nada, estábamos ya bien contentos porque el clima nos gustaba, bueno, estábamos conociendo una cultura completamente diferente, ya les explicaré en el video de Capadocia
por qué. Y pues sencillamente ya en la tarde, al atardecer, llegamos a nuestro hotel y comenzamos a buscar el weather, o sea, la aplicación del clima, para simplemente echar un vistazo y por simple curiosidad, como quien no quiere las cosas, ver cómo iba a estar el clima al otro día, que era precisamente el día tan esperado para nuestras fotos. Y más que para nuestras fotos, era el gran día, el día esperado para poder disfrutar de la experiencia tan soñada de los globos aerostáticos, mi amor. Así que, pues nada, para nuestra sorpresa, cuando miramos el weather, o sea, la aplicación del clima, nos dimos cuenta que lamentable y desafortunadamente al día siguiente el clima no prometía estar muy bondadoso. Iba a llover bastante, ni siquiera un poco, iba a llover bastante y por supuesto los globos no iban a volar. En ese momento los nervios comenzaron a hacer de las suyas. Evidentemente, wow, era por lo que habíamos ido a ese lugar y no lo íbamos a poder ver, no íbamos a podernos hacer las fotos. En fin, era un poco complicado. Pero bueno, todavía teníamos la esperanza de que nos quedaban 2 días más en Capadocia. Así que bueno, si no era el día siguiente, pues podía ser el próximo día. No les quiero contar más porque parte de esto quisiera mostrarlo en el video que me está faltando de Capadocia, pero al final la historia, el desastre, lo que no nos esperábamos, lo que no queríamos que pasara, pasó. Y fue que fuimos al otro lado del mundo prácticamente para hacernos unas fotos con los globos y lamentablemente eso no sucedió. Así que nada, con esto les quiero transmitir también un poco la experiencia y además que bueno, que a veces uno hace planes, a veces uno hace proyectos, se hace ideas en la cabeza y lamentablemente no siempre esas ideas se pueden llevar a cabo, ¿no? Y uno no puede deprimirse porque de hecho nos quedaba muchísimo tiempo en Turquía, no en Capadocia, pero sí en Bodrum, que fue el otro lugar que visitamos, así que no nos podíamos desmoronar por esta razón y teníamos que estar pues alegres, contentos, felices por la oportunidad de al menos haber podido estar en Turquía, de haber podido conocer la cultura, de haber podido vivir otras experiencias, no los globos, pero sí otras experiencias que también estuvieron increíbles. Y bueno, nada, nos llevamos la experiencia de que no siempre todo sale como uno quiere, pero bueno, todo pasa por algo. Y pues nada, así voy terminando este video que espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Así que espero vernos muy pronto. Hasta entonces, les mando un besito. Bye.